En la memoria de nuestro calendario sexenal hay un recuerdo que es más bien una pesadilla recurrente, y es la pesadilla del fin del sexenio. Y lo tenemos muy presente al final de los gobiernos, cuando el poder del presidente se va extinguiendo, cuando se abre un vacío en el poder, cuando es evidente que los proyectos iniciales han fracasado, todo se descompone. Ese aire de final de sexenio se empieza a sentir en el país con una combinación de prisas y de furias políticas. Al presidente le urge terminar sus obras emblemáticas. Lo vemos todo el tiempo expresando este compromiso de terminarlas en los tiempos que anunció inicialmente, porque necesita que éstas estén listas, que sean inauguradas antes de la elección presidencial del 2024. Y yo creo que hay que reconocer esta concentración del presidente, este empeño en concluir las obras a tiempo. Lo vemos de esa manera supervisando las obras del Tren Maya, visitando la zona, sobrevolando el terreno. Y escuchamos también todas las semanas en Palacio Nacional el registro de los avances de esta obra del sureste mexicano. Desde luego, el problema no es que el presidente quiera concluir a tiempo sus obras. El problema es que está dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo. De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, el presidente está dispuesto a pasar por encima de la ley, por encima de la Constitución, para blindar sus obras, para brincarse los requisitos administrativos, para brincarse el deber de la transparencia que debe tener toda obra pública. Y es que el presidente tiene prisa y con esa prisa renueva sus furias políticas. En este momento vemos que la Suprema Corte de Justicia es el enemigo favorito. A la Corte no solamente la agrede cotidianamente en sus conferencias de prensa, sino que celebra el hostigamiento a los ministros y le da la bienvenida a las campañas de odio en contra de su presidenta. Para Andrés Manuel López Obrador es una saludable expresión el que desde un gobierno local se pasee un ataúd con figuras de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esos mensajes de muerte que se emplearon primero frente al INE y ahora se hacen frente a la sede de nuestro Tribunal Constitucional son para el presidente asuntos triviales. Más aún, cuando se trata no de expresiones espontáneas de la gente, sino de eventos promovidos, pagados por un gobierno local. La crisis que se anuncia, este aire de fin de sexenio, es reflejo de una determinación presidencial de pasar por encima de la ley, de pasar por encima de la Constitución para hacer su voluntad en los últimos meses de su mandato. Es decir, hacer lo que sea para tener la fiesta de sus obras en el tiempo anticipado. Hacer lo que sea para lograr no solamente la victoria de su candidato, seguramente su candidata a la presidencia de la República. Y en ese sentido, nos estamos encaminando a un final de sexenio extraordinariamente problemático porque estamos caminando a una elección de Estado. ¿Y por qué digo una elección de Estado? Porque el poder público declara abiertamente su intención de pasar por encima de la ley para imponerse electoralmente. Todos los días el presidente de la República viola la ley al hacer campaña por su partido y hacer campaña en contra de sus adversarios electorales. El nuevo INE se muestra débil ante esta bravata presidencial, pero es clarísimo que el presidente tiene la determinación de violar los compromisos legales. Yo creo que esa es la crisis que se anuncia, un presidente con prisas que pretende imponerse intimidando instituciones, intimidando grupos sociales, que viola descaradamente la ley, una presidencia que no acepta límite alguno a su voluntad. No se detiene ante las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, no se detendrá ante el INE ni ante el Tribunal Electoral.